Cristina soltó la esponja y sintió que los dedos no le respondían mientras el agua helada le recorría los antebrazos en esa cocina ajena que olía a desinfectante de pino. Eran las 6 de la tarde de un martes cualquiera, y el dolor en la base de su espalda no era un pinchazo nuevo, sino una advertencia de que su cuerpo ya no podía sostener más el peso de los sueños de otros, mientras el suyo seguía guardado en un cajón con moho. Miró sus manos arrugadas y empapadas, dándose cuenta de que si paraba de fregar en ese instante, el mundo no se detendría. Pero su vida se quedaría estancada en ese fregadero para siempre. En ese momento, tomó la llave de la puerta, la giró con una fuerza que no sabía que tenía y salió a la calle sin mirar atrás, dejando la cena a medio hacer y una nota que decía que no volvería mañana ni nunca. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminó por la avenida principal, sintiendo que el aire le quemaba los pulmones, no por el esfuerzo, sino por la descarga de adrenalina que supone romper con la única rutina que has conocido durante 25 años. Cristina recordaba perfectamente el día que empezó a trabajar en esa casa. Tenía 20 años y la espalda derecha como una flecha. En aquel entonces, pensaba que el esfuerzo duro era la única moneda de cambio para una vejez tranquila. Pero ahí estaba ella, con 45 años cumplidos, las rodillas crujiendo a cada paso y la cuenta de ahorros tan vacía como la despensa de una casa abandonada. Se sentó en un banco de la plaza central, frente a la iglesia donde los palomos peleaban por migajas de pan, y se puso a pensar en el concepto del tiempo. Durante 2 décadas, su vida se había medido en turnos de 8 horas que siempre terminaban siendo 10 o 12. Había criado a hijos que no eran suyos, celebrado cumpleaños de extraños y limpiado manchas de vino en alfombras que costaban más que su casa entera. Al principio, la promesa de una jubilación estatal le daba cierta calma, pero esa tarde, mientras veía a un anciano vender caramelos bajo el sol para poder cenar, la venda se le cayó de los ojos. El Estado no iba a salvarla. El jefe amable no iba a pagarle una renta eterna y el tiempo se le estaba escapando entre los dedos como arena fina. Llegó a su casa, un pequeño apartamento en un barrio donde los vecinos se saludan por el nombre pero prefieren no preguntar demasiado sobre las deudas de los demás. Se preparó un café, cargado, y se sentó a la mesa de madera que tenía una pata más corta que las otras. Sacó una libreta vieja y empezó a anotar números. No eran números grandes, de hecho, eran tristemente pequeños. Tenía lo suficiente para sobrevivir 2 meses si comía solo arroz y huevos. No había propiedades, no había herencias, solo sus manos y una voluntad que empezaba a sentirse oxidada. Su hermana, Elena, entró sin llamar como solía hacer siempre que necesitaba desahogarse. Elena trabajaba en una oficina de correos y creía ciegamente en que la seguridad era un escritorio y un sueldo que llegaba puntual cada 15 días, aunque ese sueldo no alcanzara para más que pagar intereses de tarjetas de crédito. Al ver la cara de Cristina y la libreta llena de tachones, Elena se cruzó de brazos y suspiró profundamente. «Cristina, me dijeron que te fuiste de la casa de los señores Martínez, sin decir nada. Estás loca a nuestra edad. Uno no renuncia así como así. ¿Qué vas a hacer ahora? Nadie contrata a una mujer de tu edad para algo que no sea limpiar suelos», le dijo Elena con una mezcla de lástima y reproche. Cristina no levantó la vista de sus anotaciones. Sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de una rabia fría y calculadora. «Elena, no puedo seguir cambiando mi salud por monedas que se me van en el transporte y en medicina para el dolor que me causa el mismo trabajo. Tiene que haber otra forma. No quiero terminar vendiendo dulces en la plaza a los 80 años», respondió ella con una voz que sonaba más firme de lo que se sentía por dentro. La discusión duró horas. Elena intentaba convencerla de que pidiera perdón y regresara, argumentando que la seguridad es lo único que importa cuando la juventud se va. Cristina, en cambio, sentía que esa seguridad era una prisión con paredes de cristal. Esa noche, no pudo dormir. El silencio de su habitación era interrumpido solo por el goteo de un grifo que necesitaba un empaque nuevo. Cada gota que caía le recordaba que el dinero se iba igual, en pequeñas fugas que nadie nota hasta que el tanque está vacío.
Al día siguiente, comenzó lo que ella llamaría después el Valle de la Muerte. No fue un descenso rápido, sino un hundimiento lento y pegajoso. Cristina decidió que no buscaría otro empleo de limpieza. Quería usar su cabeza. Quería entender cómo funcionaba el dinero que siempre parecía huir de ella. Se inscribió en un curso gratuito de finanzas básicas en el centro comunitario del barrio, rodeada de jóvenes que la miraban como si se hubiera equivocado de salón. El primer error fue pensar que el éxito llegaría por un golpe de suerte o una idea brillante que la sacaría de la pobreza en una semana. Intentó vender comida casera en la puerta de una escuela, pero la competencia era feroz y los márgenes eran tan pequeños que apenas recuperaba lo invertido. Terminaba el día con los pies hinchados y solo $5 de ganancia real después de haber trabajado 14 horas cocinando y vendiendo. Su cuerpo, acostumbrado al ritmo de la servidumbre, empezó a rebelarse. Le dolía la cabeza constantemente y la duda se instaló en su mente como una humedad difícil de quitar. Una tarde, mientras caminaba de regreso con su carrito de comida vacío y el alma pesada, se encontró con don Ricardo, un hombre que había sido contador toda su vida y ahora pasaba las tardes leyendo en el parque. Él la vio cansada y le ofreció un vaso de agua. Cristina le contó su plan de retirarse por su cuenta, de no esperar a nadie. Ricardo se rió, pero no con burla, sino con la sabiduría de quien ha visto muchas batallas. Cristina, el problema no es cuánto trabajas, sino en qué dirección empujas la piedra. Si cada día la empujas hacia un lado distinto, siempre estarás en el mismo lugar, le dijo el viejo mientras cerraba su libro. Ella no entendió al principio. Pensaba que trabajar duro era la única respuesta, pero esa semana la realidad le dio una bofetada. Una lluvia torrencial arruinó su mercancía y no pudo salir a vender durante 3 días. Sus ahorros bajaron a un nivel peligroso. El miedo, ese miedo que te aprieta el estómago y no te deja respirar, se volvió su compañero de habitación. Elena volvió a visitarla, esta vez con una oferta de trabajo en una lavandería industrial. Es un trabajo digno, Cristina. Son 12 horas, pero tienes seguro social. Deja de jugar a que vas a ser empresaria, que se nos está pasando el arroz, le insistió su hermana. Cristina estuvo a punto de aceptar. Tenía la mano puesta en el teléfono para llamar al dueño de la lavandería cuando recordó el sonido de la gota de agua en su fregadero. Se dio cuenta de que su vida había sido una serie de decisiones tomadas por miedo, no por convicción. Colgó el teléfono. Decidió que si iba a fracasar, lo haría bajo sus propios términos. Cristina estuvo a punto de aceptar. Tenía la mano puesta en el teléfono para llamar al dueño de la lavandería cuando recordó el sonido de la gota de agua en su fregadero. Se dio cuenta de que su vida había sido una serie de decisiones tomadas por miedo, no por convicción. Colgó el teléfono. Decidió que si iba a fracasar, lo haría bajo sus propios términos. Empezó a estudiar no solo finanzas, sino comportamiento humano. Observaba cómo la gente del barrio gastaba su dinero. Notó que todos, incluso los más pobres, tenían pequeños vicios diarios. Un café de máquina, un cigarrillo, un billete de lotería que nunca premiaba. Empezó a anotar esos gastos en los demás y luego en ella misma. Se dio cuenta de que ella gastaba casi $3 diarios en cosas que no necesitaba realmente. $3 no parecen nada, pero en un mes eran 90 y en un año eran más de $1,000. Para alguien en su posición, $1,000 era una fortuna. Ese fue el primer chispazo de transformación. No fue un libro lo que se lo enseñó, fue el hambre y la observación. Decidió aplicar una disciplina militar. Cortó cada gasto innecesario, no por tacañería, sino por estrategia. Pero el proceso era lento, desesperadamente lento. A veces sentía que estaba cavando un túnel con una cuchara mientras el resto del mundo pasaba por encima en excavadoras. La soledad se volvió profunda. Sus amigas de la época de empleada doméstica dejaron de llamarla porque ella ya no salía a las fiestas del barrio ni gastaba en las rifas comunitarias. La llamaban amargada. Decían que se le había subido el humo a la cabeza solo por querer algo distinto. Cristina aprendió que el camino hacia una meta diferente te obliga a caminar por sendas donde no hay mucha compañía. Hubo una noche,
cerca del cuarto mes de su experimento, en la que se sentó en el suelo de su cocina porque no tenía ni para pagar la luz ese mes. La compañía eléctrica le había cortado el servicio y estaba a oscuras, iluminada solo por una vela pequeña que proyectaba sombras largas en las paredes descascaradas. Ese fue su punto más bajo. Lloró en silencio, sin hipos, dejando que las lágrimas cayeran sobre sus manos que ya no olían a cloro, sino a esfuerzo puro. En esa oscuridad se dio cuenta de algo fundamental. La mayoría de las personas se rinden justo antes de que el efecto de sus pequeñas acciones empiece a notarse. Recordó lo que Ricardo le había dicho sobre la dirección de la piedra. Ella había estado empujando en la dirección correcta, pero esperaba que la piedra rodara sola demasiado pronto. La disciplina no es hacer algo grande una vez, sino hacer algo pequeño 1000 veces hasta que se vuelva imparable. A la mañana siguiente, salió a la calle con una claridad nueva. No buscó un trabajo de limpieza, buscó una oportunidad de intermediación. Se dio cuenta de que en los barrios ricos, donde ella solía trabajar, la gente desperdiciaba cosas que en su barrio eran lujos. Muebles viejos, ropa de marca con un pequeño rasguño, electrodomésticos que solo necesitaban un cable nuevo. Empezó a hablar con sus antiguas colegas, no para pedirles trabajo, sino para ofrecerles un negocio. Ellas le avisarían cuando sus jefes fueran a tirar algo a la basura, y Cristina pasaría a recogerlo. Les daría una pequeña comisión por el aviso. Fue un sistema rudimentario al principio. Caminaba kilómetros, cargando sillas rotas sobre sus hombros, con el sudor empapándole la frente, y la gente mirándola con desprecio, pensando que se había convertido en una recolectora de basura. Pero ella no veía basura, veía capital. Aprendió a lijar, a barnizar y a arreglar circuitos básicos, viendo a un vecino que trabajaba con madera. Trabajaba en el patio de su casa hasta que las manos le sangraban. La transformación física de los objetos era un reflejo de lo que estaba pasando dentro de ella. Ya no era la mujer que obedecía órdenes. Era la mujer que creaba valor de donde otros veían desperdicio. El conflicto con Elena escaló. Su hermana no entendía por qué Cristina prefería estar llena de serrín y grasa en lugar de tener un uniforme limpio en una lavandería. Las cenas familiares se volvieron campos de batalla. Cristina, te estás degradando. Recoger cosas de la calle es caer muy bajo, le decía Elena mientras se servía una copa de vino que difícilmente podía pagar. Cristina la miró a los ojos y por primera vez no sintió la necesidad de explicarse. Elena, yo estoy construyendo mi libertad. Tú estás alquilando la tuya mes a mes, fue lo único que respondió. Los meses pasaron, y el pequeño montón de dinero que Cristina guardaba bajo el colchón empezó a crecer de forma orgánica. No eran saltos cuánticos, eran pasos constantes. $5 un día, 10 otro, 20 el fin de semana. Pero lo más importante no era el dinero, sino el cambio en su mentalidad. Había dejado de pensar en sobrevivir el día para empezar a planificar el año. Sin embargo, el Valle de la Muerte todavía tenía una prueba más para ella. Una infección en las manos, producto de un corte con un metal oxidado, la dejó sin poder trabajar durante 2 semanas. Sin ingresos diarios y con gastos médicos, vio cómo sus ahorros empezaban a retroceder. Fue el momento de la mayor tentación. El dueño de una empresa de limpieza local, sabiendo de su experiencia, la llamó para ofrecerle un puesto de supervisora. Era un buen sueldo, aire acondicionado y estabilidad. Cristina miró sus manos vendadas, miró los muebles a medio arreglar en su patio, miró su libreta de notas donde cada pequeña entrada de dinero era una medalla de guerra. Sabía que si aceptaba ese trabajo, la comodidad mataría su sueño de retiro. Sabía que la jubilación estatal seguía siendo un espejismo y que si volvía al sistema tradicional, moriría con un uniforme puesto. La fiebre de la infección la hacía delirar a veces y en sus sueños se veía a sí misma de 80 años todavía fregando el suelo de una mansión, con la espalda doblada y los ojos nublados esperando un cheque que nunca llegaba a ser suficiente. Se despertaba empapada en sudor, pero con una certeza inquebrantable. Prefería morir intentando ser dueña de su tiempo que vivir asegurando el tiempo de los demás.
Cuando la infección cedió, Cristina estaba más delgada, más cansada, pero sus ojos tenían un brillo que nunca habían tenido en 25 años de servicio doméstico. No volvió a llamar al dueño de la empresa de limpieza. En su lugar, tomó sus últimas monedas y compró una lija de mejor calidad y un bote de pintura roja brillante. Sabía que el impulso estaba a punto de cambiar de bando. El proceso lento estaba terminando y la fase de aceleración estaba por comenzar, pero ella aún no lo sabía. Solo sabía que cada mañana, cuando el sol salía tras los cerros, ella tenía una cita con su propio destino, y esta vez, ella era la que daba las órdenes. Entiendo perfectamente el rumbo. En esta segunda entrega, nos adentraremos en la consolidación de la estrategia de Cristina, donde la magia de las pequeñas acciones empieza a rendir frutos visibles y el conflicto con su entorno se vuelve más agudo. Veremos cómo la disciplina vence al talento y a la suerte. Cristina descubrió que la clave no era trabajar más duro, sino trabajar de forma que cada hora invertida se multiplicara por sí misma sin que ella tuviera que estar presente. El primer mueble que terminó de restaurar después de su enfermedad fue una cómoda de roble que alguien había desechado porque le faltaban los cajones y tenía la madera quemada por el sol. Le tomó 3 semanas de trabajo minucioso, lijando cada rincón hasta que sus dedos recuperaron la sensibilidad. Pero cuando terminó, el mueble no parecía recuperado. Parecía nuevo. Lo puso a la venta en una aplicación de su teléfono y, para su sorpresa, lo vendió en menos de 2 horas por un precio que equivalía a 2 semanas de su antiguo sueldo como empleada doméstica. Ese día no salió a celebrar. Se sentó a la mesa con su libreta y, en lugar de gastar la ganancia, separó inmediatamente el costo de los materiales y una parte para un fondo que ella llamó su libertad. El resto lo reinvirtió en comprar herramientas de segunda mano que le permitirían ir más rápido. Entendió que el dinero es como una semilla que, si se come antes de tiempo, nunca llega a ser árbol. Su hermana Elena llegó esa tarde, y al ver el fajo de billetes sobre la mesa, abrió los ojos con una mezcla de envidia y sospecha. «Cristina, dime la verdad, ¿en qué pasos andas? Nadie gana eso arreglando basura. Eso seguro es algo raro, y te vas a meter en problemas», le dijo Elena mientras revisaba el acabado de la cómoda que ya estaba vendida. Cristina se limitó a sonreír y le ofreció un vaso de agua. «No hay trucos, Elena. Solo hay horas de lija y aprender a no gastar lo que no tengo. Tú ves el dinero ahora, pero no viste las noches que pasé a oscuras para no pagar la luz y poder comprar el barniz», respondió con una calma que desarmó a su hermana. La transformación de Cristina no fue solo económica, sino mental. Empezó a aplicar una regla que aprendió observando a los dueños de las casas ricas donde trabajó. Ellos nunca compraban cosas para impresionar a gente que no les importaba. Ella decidió hacer lo mismo. Seguía usando la misma ropa, comiendo de forma sencilla y viviendo en el mismo apartamento pequeño. La diferencia era que ahora, cada vez que ahorraba $5, sentía que estaba comprando un trozo de su futuro. Empezó a buscar formas de diversificar lo que hacía. No solo restauraba muebles, sino que comenzó a grabar videos cortos con su teléfono viejo, enseñando trucos sencillos para limpiar manchas difíciles en la madera, o cómo arreglar una bisagra que chirría. Al principio nadie los veía, pero ella subía uno cada día, sin falta, sin importar si estaba cansada o si el internet fallaba. Era una tarea pequeña, casi insignificante, pero la hacía con la precisión de un relojero. Durante 6 meses, nada pareció cambiar demasiado. Seguía viviendo al límite, sus manos seguían ásperas y su espalda seguía dándole problemas. La tentación de rendirse y volver a la seguridad de un sueldo fijo la asaltaba cada domingo por la tarde, cuando el silencio del barrio se volvía pesado. Pero entonces, algo empezó a suceder. El efecto de sus pequeñas acciones constantes comenzó a acumularse. Un día, uno de sus videos sobre cómo recuperar madera podrida se volvió viral en su ciudad. De pronto, su teléfono no dejaba de sonar. No eran solo personas queriendo comprar sus muebles, sino gente que quería que ella fuera a sus casas a restaurar piezas familiares valiosas. Cristina se encontró en una posición donde podía elegir a sus clientes y, por primera vez en su vida,
Ella puso el precio. Sin embargo, el éxito trajo nuevos problemas. Su antigua jefa, la señora Martínez, la llamó una mañana. Cristina pensó que sería para pedirle que volviera, pero la voz al otro lado del teléfono era distinta. Tenía un tono de respeto que nunca antes había escuchado. Cristina, vi tu trabajo en internet. Tengo un comedor de mi abuela que nadie se atreve a tocar. ¿Podrías venir a verlo y decirme cuánto me cobras?, le preguntó la mujer. Cristina aceptó el trabajo, pero con una condición que se impuso a sí misma. Entraría por la puerta principal, no por la de servicio. El día que llegó a la mansión, sintió un escalofrío. El olor a pino y cera le recordó sus años de subordinación, pero cuando vio el mueble, su mente se activó como la de una cirujana. Cobró 3 veces más de lo que habría ganado en un mes de limpieza por solo 4 días de trabajo técnico. Al terminar el trabajo, la señora Martínez intentó darle una propina de $10, como solía hacer antes. Cristina la miró, le devolvió el billete con delicadeza y le dijo que el precio acordado ya incluía el valor de su conocimiento y su tiempo. Ese gesto fue más satisfactorio que el pago mismo. Ya no era la empleada, era la experta. Pero el Valle de la Muerte tiene muchas capas. La prosperidad económica atrajo a parientes que antes ni la saludaban. Su primo Jorge, que siempre andaba en negocios turbios, apareció un día pidiéndole un préstamo para una supuesta inversión infalible. Cristina, que ahora entendía el valor de cada centavo acumulado, le dijo que no. Jorge se puso furioso y la acusó de ser una egoísta que se olvidaba de sus raíces ahora que tenía un poco de aire. Esa noche, Cristina lloró de nuevo. La soledad del éxito era distinta a la soledad de la pobreza, pero dolía igual. Se dio cuenta de que para subir la montaña, tenía que dejar abajo muchas expectativas ajenas. La disciplina también consistía en saber decir no a las personas que querían consumir el fruto de su esfuerzo antes de que el árbol fuera lo suficientemente fuerte para dar sombra. Para el segundo año de su nueva vida, Cristina ya no tenía deudas. Había logrado algo que para muchos en su barrio era un milagro. Tenía un fondo de emergencia que podía cubrir sus gastos durante un año entero. Pero ella no se detuvo ahí. Recordaba el miedo de ver al anciano vendiendo dulces en la plaza y decidió que su retiro no dependería de una pensión del gobierno que siempre estaba en duda. Empezó a invertir pequeñas cantidades en fondos cooperativos y a comprar pequeñas herramientas que luego alquilaba a otros carpinteros del barrio. Creó un sistema de ingresos que no dependía exclusivamente de sus manos. Si un día se despertaba enferma, el dinero seguía moviéndose. Elena, al ver que la estabilidad de Cristina no era un golpe de suerte, sino el resultado de una estructura sólida, finalmente se acercó a pedirle consejo. «Enséñame cómo lo haces, Cristina. Yo trabajo igual de duro que tú, pero a fin de mes no tengo nada», le confesó Elena una noche mientras compartían una cena sencilla. Cristina sacó su vieja libreta, ahora llena de números que cuadraban a la perfección. «Elena, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto te queda y qué haces con eso que te queda. El problema es que tú celebras cada aumento comprando algo que te hace parecer rica, pero que te mantiene esclava del trabajo», le explicó con paciencia. El aprendizaje sobre la disciplina no fue un consejo que Cristina leyó en un libro de autoayuda. Lo vivió en la fatiga de sus músculos y en la claridad de sus noches de insomnio. Entendió que el dinero es energía y que la mayoría de la gente la desperdicia en pequeñas fugas diarias. Ella había aprendido a canalizar esa energía hacia un solo punto, como una lupa que concentra la luz del sol hasta que logra prender fuego. La transformación final ocurrió cuando Cristina decidió alquilar un pequeño local en la calle principal, dejando de trabajar en el patio de su casa. El local se llamaba El Renacimiento. No solo vendía muebles, sino que daba empleo a 2 jóvenes del barrio a los que ella misma entrenaba. Les enseñaba a lijar, pero también les enseñaba a ahorrar sus primeros $5. Un día, mientras supervisaba el trabajo en el local, se vio en el reflejo de un espejo antiguo que acababa de terminar. Vio a una mujer con algunas canas más, pero con una postura erguida y una mirada que ya no buscaba aprobación. Se dio cuenta de que el verdadero retiro no era dejar de trabajar, sino dejar de trabajar por necesidad extrema.
El retiro era tener la opción de elegir qué hacer con su tiempo. El conflicto con el pasado se cerró una tarde en la que el dueño de la lavandería industrial, donde Elena quería que ella trabajara, entró al local. El hombre buscaba una mesa de juntas para su oficina. Cuando reconoció a Cristina, se quedó sorprendido. Le ofreció un contrato grande para amueblar toda su empresa. Cristina revisó el presupuesto, negoció los términos con una seguridad pasmosa y cerró el trato con un apretón de manos firme. Esa noche, mientras cerraba la persiana metálica de su negocio, Cristina sintió un calor interno que no venía del esfuerzo físico, sino de la satisfacción de haber vencido al sistema con sus propias reglas. Sabía que el camino todavía tenía desafíos, pero ya no le temía al futuro. Había construido su propia red de seguridad, nudo a nudo, día tras día. El desarrollo de su negocio fue el resultado de la consistencia. Mientras otros abrían y cerraban según su estado de ánimo, ella abría siempre a la misma hora. Entregaba siempre con la misma calidad y ahorraba siempre con la misma convicción. El efecto acumulado de esas pequeñas victorias diarias la había llevado de fregar suelos ajenos a ser dueña de su propio destino, sin haber necesitado un milagro, solo una voluntad de hierro. La parte más difícil había pasado. Había sobrevivido al Valle de la Muerte y había cruzado el puente de la transformación. Ahora se acercaba al clímax de su historia, donde la decisión de retirarse sin esperar la pensión dejaría de ser un sueño para convertirse en una realidad palpable, demostrando que la libertad financiera no es un destino para unos pocos elegidos, sino una construcción para quienes están dispuestos a pagar el precio de la disciplina constante. El tercer año de su nueva vida no comenzó con un estallido de fuegos artificiales, sino con un silencio reparador que parecía llenar cada rincón de su pequeña sala. Cristina se despertó un lunes de octubre y por primera vez en casi 3 décadas no sintió esa presión asfixiante en el pecho que te obliga a saltar de la cama para no llegar tarde a la vida de otro. Se quedó inmóvil, mirando las motas de polvo que bailaban en un rayo de sol que atravesaba su ventana. Ya no tenía que pedir permiso para desayunar con calma, ni tenía que calcular los minutos exactos del transporte público para no recibir un reproche. Había alcanzado lo que ella llamaba, en la intimidad de sus notas, la velocidad de escape. Sus ahorros, invertidos con la paciencia de quien siembra un bosque sabiendo que no disfrutará de toda su sombra, habían empezado a generar más energía de la que ella consumía. Pero el camino hacia ese lunes de paz absoluta no había sido una línea recta, y los últimos pasos fueron, sin duda, los más desafiantes para su espíritu. Meses antes de ese retiro simbólico, cuando el taller El Renacimiento ya era un punto de referencia en el barrio, Cristina enfrentó la prueba final de su carácter. El entorno que la rodeaba comenzó a cambiar de forma agresiva. Una constructora multinacional, con planes de modernización urbana, compró la manzana entera para levantar una torre de cristal y acero. A todos los dueños de locales les ofrecieron sumas de dinero que, para alguien que ha vivido al día, parecían una fortuna caída del cielo. Elena, su hermana, llegó a la casa de Cristina casi sin aliento una tarde de viernes, agitando un folleto satinado con los logos de la constructora y una cifra escrita en rojo que parecía brillar con luz propia. «Cristina, por favor, mírame. Esta es la señal que tanto le pediste a la vida. Vende el local ahora mismo. Toma ese dinero y cómprate una casa con jardín en la zona alta. Deja de lijar maderas y de llenarte los pulmones de polvo. Esta es la lotería que te mandó el destino para que por fin descanses», le gritó Elena mientras caminaba frenéticamente de un lado a otro de la cocina, golpeando sus tacones contra el suelo. Cristina la escuchó con una serenidad que desesperaba a su hermana. Estaba terminando de pulir el reposabrazos de una silla de nogal, un encargo especial que no hacía por dinero, sino por la belleza de la pieza. No se dejó contagiar por la euforia eléctrica de Elena. Había aprendido, a base de errores y noches de estudio, que el dinero que llega rápido se evapora con la misma velocidad si no tienes la estructura mental y el carácter para sostenerlo. Miró la oferta de la constructora.
Era sólida, era tentadora. Pero ella no necesitaba ese dinero para sobrevivir. Ella ya tenía su propio sistema funcionando como un reloj suizo. Si vendía por impulso, perdería su propósito y su conexión con la comunidad. Elena, escucha bien lo que te voy a decir, porque es la base de todo lo que he logrado, empezó Cristina, dejando el paño de pulir sobre la mesa. No es una lotería si me quita mi taller, que es el lugar donde recuperé mi dignidad. Yo no voy a vender por miedo a que me aplasten, ni por la avaricia de comprar una casa más grande que solo me dará más trabajo limpiar. Voy a negociar, sí, pero lo haré desde una posición de poder, no de necesidad. No necesito ese dinero hoy, ni mañana, y esa es la mayor ventaja que alguien puede tener en una mesa de negocios. Durante las semanas siguientes, Cristina se sentó frente a hombres de traje oscuro y relojes caros que hablaban de plusvalía y proyecciones de mercado. Ellos pensaban que tenían el control porque representaban millones de dólares, pero Cristina tenía el arma más letal: la capacidad de decir que no y retirarse de la mesa sin que le temblara el pulso. Como no tenía deudas, como su estilo de vida seguía siendo austero y sus inversiones ya cubrían sus necesidades básicas, ella no tenía ninguna prisa. Esa falta de urgencia fue su mejor herramienta. Al final, logró que le pagaran el triple de la oferta inicial y además negoció la propiedad de un local comercial en la planta baja del nuevo edificio, asegurando una renta vitalicia que superaba cualquier pensión que el gobierno pudiera imaginar. Este fue el momento en que el efecto compuesto de sus pequeñas decisiones se hizo visible para todo el mundo. Si Cristina hubiera seguido el camino de Elena, gastando cada aumento de ingresos en ropa de marca, cenas caras o un auto nuevo para aparentar éxito, habría aceptado la primera oferta por pura desesperación para tapar agujeros financieros. Su libertad no se la dio la constructora con su cheque. Se la dio cada pequeña renuncia que hizo durante 5 años. Se la dio el hecho de haber vivido con la mitad de lo que ganaba mientras el taller crecía. Con el dinero de la venta, Cristina hizo algo que dejó a su barrio en shock. No hizo nada extraordinario. No se compró un coche de lujo. No se fue de crucero por el Caribe para publicar fotos y despertar envidias. Mantuvo su perfil bajo y movió ese capital de forma estratégica hacia fondos diversificados y pequeñas propiedades que se alquilaban solas. Fue entonces cuando, con la frialdad de una estratega y el corazón de una mujer que ya había cumplido su cuota de sacrificio, decidió que era hora de jubilarse oficialmente. Tenía 58 años. Le faltaban 7 años para la edad legal de retiro. Pero ella ya no vivía bajo las leyes de los hombres, sino bajo las leyes de la siembra y la cosecha. La mañana que decidió que no aceptaría ni un solo encargo comercial más, reunió a sus 2 aprendices, Miguel y Sofía. Eran jóvenes que ella había visto crecer, que habían llegado al taller con las manos vacías y la mirada perdida, y a quienes ella había entrenado no solo en el arte de la carpintería, sino en la filosofía del ahorro y la inversión. Miguel, Sofía, este taller ya no es mío, es de ustedes, les dijo con una voz firme pero cargada de afecto, mientras les entregaba una carpeta con los contratos de cesión de gestión. No quiero que me lo paguen ahora. Hemos redactado un acuerdo donde ustedes me darán un pequeño porcentaje de las utilidades cada mes. Así, ustedes son dueños de su propio destino y yo recibo un pago por haberles transmitido mi conocimiento. Nunca olviden que la calidad de su trabajo es lo único que les permitirá dormir tranquilos y cobrar lo que se merecen. Sofía rompió a llorar y Miguel se quedó mudo, tocando las herramientas que ahora le pertenecían. Cristina salió del local, llevando solo su pequeña libreta de cuero gastado y un par de gubias que tenían un valor sentimental. Caminó por la calle principal, sintiendo que el aire era más ligero, como si las leyes de la gravedad hubieran dejado de aplicarse a sus pies. Se dirigió directamente a la oficina de correos donde Elena seguía trabajando, rodeada de sellos, quejas y el calor agobiante de las máquinas. Elena estaba detrás del cristal, discutiendo con un cliente por un paquete perdido. Se veía consumida, con el cabello opaco y esa mirada gris que tienen las personas que solo cuentan los minutos para que den las 5 de la tarde. Cuando vio a Cristina entrar con una sonrisa de oreja a oreja,
Elena se ajustó los lentes y suspiró. Cristina, ahora no puedo atenderte. El sistema se cayó y tengo una fila de 20 personas. ¿Qué quieres?, preguntó Elena con irritación. Vengo a decirte que ya no tengo que entregar nada, Elena. Me retiré hoy. Es oficial. He cerrado mi última etapa de trabajo obligatorio, respondió Cristina, y sus palabras flotaron en el aire de la oficina como si fueran de oro puro. Elena se quedó con la mano en el teclado, inmóvil. ¿De qué hablas? Tienes 58 años, Cristina. No seas irresponsable. La jubilación no funciona así. Te van a multar, vas a perder tus derechos, te vas a quedar sin nada en 3 meses porque no tienes un sueldo que te respalde. Estás cometiendo el mayor error de tu vida por un arranque de soberbia. Cristina rodeó el mostrador y tomó las manos de su hermana, ignorando las quejas de la gente en la fila. Elena, mírame bien. Mis manos están tranquilas. Mi cuenta está llena de activos, no de promesas estatales. Me retiré porque mi dinero ya trabaja con más fuerza de la que yo podría trabajar jamás. No necesito que el gobierno me firme un papel para decirme que soy libre. He construido mi propia red de seguridad, nudo a nudo, mientras tú te burlabas de mis libretas y de mis cenas de arroz con huevo. No vine a pedirte nada. Vine a decirte que tú también puedes hacerlo, pero tienes que dejar de comprar cosas para llenar el vacío que te deja este trabajo que odias. Elena bajó la mirada, y por un segundo, Cristina vio una grieta en su armadura de conformismo. Pero el miedo a lo desconocido era demasiado profundo. No puedo, Cristina. Tengo la cuota del televisor gigante que compré, el préstamo del coche nuevo, la hipoteca de la ampliación de la casa. Yo no tengo tu suerte. No es suerte, Elena, es disciplina. La suerte no se construye durante 5 años de renuncias, respondió Cristina antes de salir de la oficina por última vez. Esa misma tarde, Cristina empaquetó sus pocas pertenencias y se mudó a una casa pequeña que había comprado en un pueblo costero, lejos del ruido de las máquinas de construcción y del estrés de la ciudad. No era una mansión cinematográfica, era una cabaña de piedra y madera recuperada, con un jardín que daba directamente a los acantilados. En el cobertizo del patio trasero, montó su taller personal. Pero esta vez, el taller no tenía letreros, ni horarios, ni deudas. Solo tenía una mesa de trabajo frente a una ventana que miraba al mar. Su nueva rutina era el testamento final de su victoria. Se despertaba sin alarma, guiada solo por la luz del amanecer. Caminaba por la playa recolectando maderas que el océano desechaba tras las tormentas. Piezas que otros veían como basura, pero en las que ella veía esculturas potenciales. Pasaba las tardes tallando, no por la necesidad de un cheque, sino por el puro placer de ver cómo la forma surgía de la materia. Sus piezas empezaron a ser codiciadas por galerías de arte, pero ella solo vendía 1 o 2 al año, lo suficiente para mantener su fondo de inversión en crecimiento y para donar el resto a causas que le importaban. Un par de años después, recibió una visita que no esperaba. Era Miguel, su antiguo aprendiz. Había crecido, vestía con elegancia, pero mantenía la humildad en los ojos. Traía consigo un fajo de documentos y una noticia. El taller se había expandido y ahora tenían una escuela de artes y oficios para jóvenes en riesgo social. Cristina, venimos a pedirte que seas nuestra mentora de honor, dijo Miguel mientras compartían un café en el porche de la cabaña. Los chicos necesitan saber cómo lo hiciste. No quieren que les hables de madera, quieren que les hables de libertad. Quieren saber cómo una mujer que limpiaba suelos terminó siendo la dueña de su tiempo antes de los 60. Cristina miró el horizonte, donde el mar se unía con el cielo en una línea de azul infinito. Recordó el olor a cloro de sus primeros años, el dolor de espalda que no la dejaba dormir la soledad de las noches oscuras, cuando no tenía para pagar la electricidad, y la voz de todos los que le dijeron que era imposible. Todo ese dolor había sido el combustible necesario para su transformación. Iré, Miguel, pero diles que se preparen, porque no les voy a decir lo que quieren oír, respondió ella con una chispa de picardía en los ojos. No les voy a hablar de motivación vacía ni de decretar el éxito. Les voy a hablar de la tiranía de los pequeños gastos. Les voy a hablar de la belleza de la austeridad estratégica.
Les voy a decir que cada vez que compran algo que no necesitan con dinero que no tienen, están vendiendo una semana de su vejez a un sistema que no los quiere. La charla en el centro comunitario fue legendaria. Cristina no llevó diapositivas ni gráficas complicadas. Solo puso su vieja libreta de cuero sobre el atril y mostró sus manos. Les explicó que el dinero no es papel, es tiempo de vida transformado. Les mostró cómo un pequeño ahorro constante, gracias al poder de la reinversión y la paciencia, se convierte en un gigante que te protege cuando ya no tienes fuerzas para empujar la piedra. Al terminar, un joven se levantó y le preguntó con voz temblorosa: «Señora Cristina, ¿usted se siente rica ahora?». Cristina sonrió y se tomó un momento para responder: «Hijo, la riqueza no es tener $1.000.000. La riqueza es despertarte y saber que hoy nadie puede decirte qué hacer con tus próximas 24 horas. La riqueza es que tu paz mental no dependa de un jefe, de un político o de una pensión que quizá nunca llegue. Sí, soy la mujer más rica que conozco, no por lo que tengo en el banco, sino por lo que ya no me falta». Esa noche, de regreso a su cabaña, Cristina se sentó en su mecedora de madera, fabricada por sus propias manos, y sintió que su ciclo se había completado con una perfección geométrica. Su retiro no era una huida del mundo, sino una integración total con su esencia. Había demostrado que en un sistema diseñado para que trabajes hasta el último aliento, la mayor rebelión es ser dueño de tu propio descanso. La luna se reflejaba en el agua tranquila, creando un sendero de luz que parecía invitarla a seguir soñando. Cristina cerró los ojos y escuchó el latido rítmico de las olas, dándose cuenta de que su vida había sido como el proceso de restaurar un mueble antiguo. Primero hubo que quitar las capas de barniz viejo y sucio, luego hubo que lijar hasta que dolió. Pero al final, la madera original, la verdadera esencia, brilló con una luz que nada podía apagar. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. El éxito no es un destino que se alcanza con un golpe de suerte. Es una construcción diaria hecha de pequeñas negaciones y grandes visiones. Cristina no esperó a que el futuro llegara para ser libre. Ella decidió fabricar su libertad cada mañana, con la paciencia de un artesano y la disciplina de un guerrero. Y allí, bajo el cielo estrellado, Cristina finalmente comprendió que el verdadero retiro es el momento en que dejas de trabajar para sobrevivir y empiezas a vivir para trabajar en lo que amas. Su fuego interno seguía ardiendo, pero ahora era una llama serena que iluminaba el camino para todos aquellos que, como ella, decidieran que su tiempo vale mucho más que cualquier promesa externa. Se durmió con una sonrisa, sabiendo que el mañana, como todos los mañanas que vendrían, le pertenecía entera y absolutamente a ella. Y bueno, mi gente linda de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya aportado valor en alguna área de su vida. Déjenme en sus comentarios cuál fue la enseñanza que se llevan el día de hoy, pero sobre todo, qué tipo de contenido quieren que yo suba de ahora en adelante. Dios me los bendiga y los llene de sabiduría.